Primer carta de Pedro, acompáñenme por favor. Primera epístola de Pedro en el capítulo 1. Vamos a empezar y quiero darles un contexto de lo que vamos a ver. Una palabra que se repite mucho en esta carta es la palabra santos, 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 santificación. Algunas veces y algunas versiones la palabra que utilizan es diferente. Ustedes tienen que ser diferentes. Su manera de caminar debe de ser diferente a la de los demás. Si alguien te hace, tú responde diferente. Puede que todos hagan y digan una cosa, pero tú eres diferente. Entonces me encantó eso. Porque ser santo, muchos en su mal entendimiento quizás se imaginan como con una vela aquí enfrente, ¿no? Se imaginan con una vela o con sus manitas así puestas y con una aureola aquí arriba. Pero la verdad de ser santos, que es lo que somos llamados a ser santos, lo pudiera explicar de esta manera: ser santo es ser diferente a todos los demás. Ser santo es ser diferente a las reglas convencionales del mundo. Es más, ser cristiano es ser no convencional. Me encanta. Ser cristiano es hacer las cosas de una manera diferente. Aunque entendamos que la locura, vea mis manos, la locura del evangelio, porque para muchos el evangelio está al revés, las cosas son al revés, lo que Dios dice es al revés de lo que toda la corriente dice. Pero ya debemos entender que no es que el evangelio esté al revés, sino que Dios lo que hace es que está enderezando lo que está chueco. Entonces cuando en Hechos habla esos que han trastornado al mundo entero han venido acá. Cuando Pablo fue a ese lugar y empezó a compartir el evangelio, la gente empezaba a decir es que esos que trastornan el mundo entero ya vinieron acá. Y cuando tú ves el significado de trastornar, es eso, es poner de cabeza las cosas. Es más, la traducción en inglés me gusta porque no hay una palabra como trastornator, las tijerator, ¿no? No hay una palabra para eso, sino para decir que es trastornado tienen que explicar, poner de cabeza las cosas. Eso es ser diferentes. Y todo el mensaje que vamos a estar viendo en esta carta de Pedro es precisamente esa: las reglas no convencionales para un mundo convencional, por si así le quieren poner como título. Y a mí me encanta ir contra toda la corriente. Ahora, ¿quién escribió la carta de Pedro? No, contéstenme por favor. Ay, no quedamos que me iban a contestar. ¿Quién escribió la carta de Pedro? Pues Pedro, ¿verdad? Efectivamente la escribió Pedro. Aunque en algún tiempo hubo debates de quién escribió, ya sabe, porque es que Pedro no es letrado, es que estas no son las palabras de Pedro, etcétera. Con todas las pruebas, con toda la información, efectivamente la escribió Pedro. Puede ser que haya ocupado personas que le ayudaran a transcribir, que él les dictara y estas personas escribieran lo que Pedro. Pero estas son las palabras de Pedro. ¿Y por qué surge pero no creo que haya sido Pedro? Pero ¿cómo Pedro va a escribir esto? Porque tenemos una impresión quizás equivocada de Pedro. Como hemos visto en la historia todos sus errores. Miren, si yo digo Pedro, ¿qué es lo primero que les viene a la mente? Negó a Jesús. ¿Qué más te viene de Pedro? ¿Lo ven? O sea, tenemos esas ideas que fueron ciertas. Sí fue Pedro así, fue impulsivo, fue gritón, fue peleonero, no fue una persona sensata. Muchas veces hablaba lo que pensaba, ¿verdad? Se sentía algo y lo hablaba y yo soy así. Una persona
también tosca en su manera de hablar y pudiéramos decir sin educación. Y al decir sin educación me refiero a que sin una educación profesional. No tuvo una educación profesional como otros discípulos que estaban en el grupo del Señor Jesús. No tuvo una educación profesional, pero tampoco tuvo una educación de maneras de comportarse en la sociedad o en diferentes grupos. ¿Por qué? Era un pescador, un hombre trabajoso que se levantaba temprano en la mañana y sus jornadas definitivamente no eran de 8 horas. Él trabajaba mucho más tiempo. Pero el que no haya tenido esa educación, esos acercamientos, no le quita a Pedro lo viejo lobo de mar. No le quita a Pedro su audacia, su inteligencia. Hay muchas personas que yo conozco que no tuvieron una educación universitaria y sin embargo son buenazos en los negocios. ¿Alguien conoce a alguien así? Que dices, no acabó. No con esto estoy diciéndole a muchos, ¿verdad? No estudies, porque los que flojos, los flojonazos, siempre dicen, ¿cómo se llama el de Apple? El de Macintosh. Steve Jobs, ¿verdad? Es que Steve Jobs, siempre me sacan la de Steve Jobs. Es que él no acabó y esto y lo otro. Sí, pero ve la disciplina que tenía también. Y hay un montón de flojonazos. Se levantan a las 9, 10, 11 de la mañana y quieren que por iluminación divina, Señor, por favor, mándame un trabajo, Señor, que encuentre un trabajo. Dime qué hacer, dime cómo servirte. Bueno, te voy a decir, Dios te dice, ponte a trabajar, flojonazo. Porque eso está escrito, ponte a trabajar. Entonces, hay personas que no tuvieron esa educación, pero son audaces, son exitosos y son muy buenos para lo que tengan que hacer. Hay personas que lo he visto aquí en la iglesia, hay alguna necesidad de algo y no tenemos el material, y esto nada más veo cómo empiezan a voltear y como cocodrilo Dundee, ¿se acuerdan? Sacan su cuchillo y ya armaron todo lo que necesitamos. Pedro era algo así. Era empresario, ¿no? Pedro and Brothers Corporation, así me imagino su Fisher, ¿no? Fisherman, algo así me imagino. Era un líder nato, un líder que necesitaba ser pulido, porque sabía dirigir a las personas. Hablaba y lo escuchaban. Cuando decían algo y no estaba Jesús, todos los demás volteaban a ver a Pedro. Pedro, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Cuando estaba Jesús, siempre Pedro volteaba a ver a Jesús. ¿Se acuerdan aquella vez que el pescador Pedro venía de pescar y viene el carpintero, viene Jesús y le dice, Pedro, vamos a regresar a pescar otra vez? ¿Y qué dijo Pedro? Ya llegó el viejito, mira, nos va a decir cómo tocar, ¿verdad, Lalo? Ya llegó el pastor, nos va a poner a cantar puras aburridas. Así me imagino a Pedro. Mira, el carpintero le vino a decir al pescador. O en nuestro tiempo, ¿cómo diríamos? La escopeta, ¿cómo era? El pato le quiere tirar a la escopeta, ¿sí o no? O sea, le quieres enseñar el Padre Nuestro al Papa. Y usted ya sígale, lo que sea. Pero ¿qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro en su liderazgo? O sea, su carácter sale, ¿verdad? Ya estuve toda la noche. Sí. Que tengo que obedecer. Sí, Señor, perdóname, sí, lo voy a hacer. Porque tenía su carácter que ser como moldeado poco a poco. Era apasionado, era enérgico. Y en este estudio vamos a ver cómo este hombre pasa de ser todo esto que pudiéramos seguir con la lista de sus brutalidades a convertirse en este líder que en esta carta nos habla de temas teológicos profundos, de asuntos tan importantes para la vida eterna como la elección divina.
¿Qué es eso de que somos elegidos? Y Pedro lo habla. O sea, si Dios me eligió soy salvo, y si Dios no me eligió no soy salvo. Entonces, preguntas importantísimas, Pedro nos las explica. Nos habla sobre la santificación, la obediencia, el conocimiento, la sangre de Cristo, un concepto bien mal equivocado. Yo me he oído a cristianos utilizar la sangre de Cristo como si trajeran su reliquiario en la mano. Así, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Porque no hay un conocimiento de lo que la Biblia y Dios nos enseña de la sangre de Cristo. Entonces, a medida que estudiemos, híjole, voy a pisar una de callos, hermano. Así, un montón de vacas sagradas voy a empezar a matar. Y aparte, Pedro se mete con el Apocalipsis. El Señor está cerca. Ahorita que cantábamos, yo estaba en la mañana, mientras me preparaba para venir, estaba tentado a decirle a los muchachos de la alabanza: oigan, muchachos, toquen algo de la venida del Señor. Pero entre que me ocupé se me olvidó. Y cuando oí que lo empezaron a tocar, dije: Señor, esto es lo que necesitamos. ¿Saben por qué? Porque Cristo viene. Entonces hay muchos aquí que han oído que Cristo viene, pero todavía no entienden muy bien eso bueno, Cristo viene y qué. Y peor si vieron la película de Apocalipsis 2022, el fin del mundo. Entonces, como ven esas películas y se habla, Cristo viene, ¿qué es lo primero que viene a la mente? Terminator, ¿no? Todos vamos a ser destruidos y las máquinas nos van a dominar. Bueno, mejor vamos a entender lo que la Biblia nos dice sobre la segunda venida del Señor Jesucristo. Y lo vamos a descubrir en esta epístola. ¿Cómo ven? ¿Le entramos o no le entramos a estudiar esta carta? Yo creo que está muy buena. Ahora, para que te des una idea de cuándo, en qué tiempo fue escrito, cuáles las circunstancias que están rodeando lo que sucedió, que inspiró para que Pedro hiciera esto. Bueno, fue en el año 60 y 65, más o menos. No hay como una fecha exacta, ¿verdad? Sino entre el 60 y 65 después de Cristo. En ese tiempo, en el 60 y 65, estaba gobernando un emperador que yo creo que has oído alguna vez. Y ese personaje se llamó Nerón. ¿Alguien oyó hablar de Nerón? Miren, la mayoría. ¿Qué han oído de Nerón? Quemó Roma. Hasta sacaron, estos insensibles, hace tiempo sacaron un programa. ¿Se acuerdan de los DVDs? Cuando quemabas un DVD. ¿Alguien se acuerda cuando quemabas un DVD? No me dejen los viejitos, no me dejen solo. No me dejen solo, por favor. Cuando quemabas el DVD, hasta un software que se llamaba Nerón. Yo dije, estos son sinvergüenzas, ya no perdonan ni la burla. ¿Por qué? Porque Nerón fue conocido por quemar Roma. ¿Qué es lo que dice la historia de esto? Bueno, Nerón era una persona que quería más y más y más y riqueza, y no le importaba lo demás. Él quería grandes construcciones, grandes monumentos, y cuando quiso destruir una parte de la ciudad para construir sus templos y lo que él quería para exaltarse, el parlamento se lo prohibió. El parlamento, acuérdense que el derecho romano ya existían los parlamentos, un contrapeso. Entonces, cuando el emperador quería imponer su voluntad, tenía un parlamento que le decían: hey, take it easy, tranquilo, no puede ser todo lo que tú digas. Estaba ese contrapeso. Entonces le prohibieron hacer todas esas construcciones y se le ocurrió la genial idea de: vamos a quemar Roma, vamos a destruir la ciudad. O sea, ¡qué locura! ¡Qué locura! Es como aquel que se le metió un ratón a la casa y con tal de matar al ratón que tanto odia, le pone dinamita a la casa, ¿no? Ya no aguanto. Para que ustedes se den cuenta de su perversidad que tuvo, él mató a su mamá. Tenía delirios de persecución. Entonces siempre pensaba que querían quitarle el reino, que querían, y sospechaba de todo mundo.
De tal manera que mató a su mamá, mató a su primera esposa y muy probablemente mató a su segunda esposa también. La historia presenta cómo sospechaba de sus propios hijos. Y con él no se jugaba en ese sentido. La historia lo presenta como este loco. Y cuando quema toda la ciudad de Roma y se levantaron para reclamarle, ¿a quién creen que culpó? A los cristianos. Un grupo de por sí pequeño, una minoría, que hasta la actualidad, cuando tú ves las estadísticas de cuántos cristianos hay en el mundo, cada quien presenta sus estadísticas, pero te digo, no pasan del 20% para abajo. Y estamos hablando que dicen el 10%, el 15% juntando evangélicos, todas las denominaciones de evangélicos, católicos y todas las que profesen algo sobre Cristo, todas esas entran dentro de ese 15%. Y todo el 80% más, ¿qué onda? ¿Qué profesan? Y nosotros todavía jugando a la iglesita, pensando que todo mundo es cristiano. Porque yo así pensaba antes. En Estados Unidos no les pasó que yo pensaba, en Estados Unidos todos son cristianos, ¿no? Todos son cristianos allá, qué padre es ir allá y que todos, Dios te bendiga, y escuchando las canciones y cuando llego allá, resulta que tengo que ir y evangelizar a los que se supone que mandaban misioneros a evangelizarnos. O sea, es una minoría y en ese tiempo era todavía mucho más minoría. Ya eran perseguidos, ya hemos estudiado en otros libros cómo en ese tiempo se tenían que reunir en catacumbas, se tenían que esconder. ¿Se acuerdan del pescadito que ya les he contado? Que marcaban con un pescadito para identificar quién era un hogar cristiano. No podían hacer esta congregación y ahora hay grupos que insisten, no, ¿para qué te congregas? No te congregues. En los tiempos primitivos se metían y eran 2, 3. Hijo, si yo tengo la oportunidad de reunirme con todos mis hermanos, ¿tú crees que no lo voy a hacer? ¿Tú crees que no me voy a reunir? ¿Tú crees que no voy a adorar públicamente el nombre del Señor? ¿Tú crees que no voy a decir en mis redes sociales quién es Cristo y le voy a estar diciendo a todo mundo y los voy a estar invitando a todo mundo? Pues siempre va a haber una voz que quiere callarte, que no quiere que digas y hagas nada. En muchos casos he confrontado a algunas familias en ese sentido de no, yo en mi casa, no está mal. De hecho, debemos hacerlo en casa nosotros. Pero cuando hago un ejercicio honesto, ok, honestamente, ¿cómo es tu relación con Dios? Llegamos al punto de que no hay una relación con Dios. Si a muchos aquí les cuesta tener esa relación, entonces, como los carbones, entre todos nos mantenemos encendidos, nos ayudamos unos a otros. Cuando culpa a los cristianos, que les digo, había iglesias del Apocalipsis que dice la historia, que ya los mataban, ¿no? Los boicoteaban, no podían hacer negocio. Si eres cristiano no podías hacer negocio, no podías vender, te golpeaban, te masacraban. Hizo una persecución tan brutal que a los cristianos les ponía la piel de los animales encima. Les ponía la piel de animales, los metía en jaulas y para espectáculo de las personas los sacaba y una jauría de perros salvajes venía y se empezaba a comer a los cristianos vivos. Y Nerón disfrutaba de eso. A familias completas que eran cristianos, como ya se les nombraba, los seguidores de Cristo o los del camino, los ataban en árboles, alrededor de un árbol ataban a la familia y quemaban el tronco para que la familia estuviera ardiendo como una vela humana para alumbrar las fiestas de Nerón. Así era él.
Entonces, Pedro escribe esta carta a los cristianos que están viviendo esa tragedia, que están viviendo esa persecución. Esta carta de Pedro es para los que están sufriendo, para aquellos que tienen preguntas y no tienen respuestas, para aquellos que están pasando momentos difíciles, donde parece que el mundo se te viene encima, cuando en el trabajo se levantan contra ti solo por ser cristiano. Se enteraron que soy cristiano y me empezaron a tratar mal, no me dan los descansos que quiero, me ponen a hacer más que los demás, se burlan de mí, me están boicoteando. ¿Por qué? Porque soy cristiano. Esta carta es para ti, para aquellos que han experimentado la pérdida, pérdidas económicas, pérdidas de trabajo, pérdidas de salud, pero también la pérdida de un ser querido. Y para muchos la pérdida de un ser querido ha sido en las circunstancias difíciles. Cuando alguien que amamos ya tiene cierta edad, ciertas condiciones, nuestro corazón se va preparando, ¿no? O sea, poco a poco nos vamos preparando, ya pronto el Señor se va a llevar a esta persona. O cuando están en una enfermedad que hemos visto cómo los va consumiendo, llegamos a un punto donde decimos, Señor, no queremos que sufra más. Cuando tú digas, Señor, que se acabe este dolor que está pasando. Pero ¿qué cuando es una tragedia con alguien que no esperaba su muerte? La madre que pierde un hijo, el padre, los niños que se quedaron sin alguno de sus padres repentinamente, o alguno de tus órganos. Cuando te decretan alguna enfermedad, ¿no? Tengo que decir que eres diabético, tengo que decir que eres hipertenso, tengo que decir que eres esto y tu corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Son noticias que sacuden el mundo, tu mundo. Y nos encontramos en esas situaciones. Entonces, esta carta va dirigida para ellos. Porque a lo mejor alguien aquí diga, ay, qué bueno que yo no, ay, yo no estoy pasando nada, yo me estoy portando bien, a mí está todo bien. Mire, ¿cómo se lo digo en mexicano? Arrieros somos y en el camino andamos. Porque esa es la vida. Esa es la vida. Quisiera decirte, como en algunos lugares he oído, no hombre, tú vente a los pies de Cristo y se acabaron tus problemas. Vente a los pies de Cristo y ya nada te va a pasar. Quisiera decirte eso, pero te tengo una noticia, así es la vida. La vida tiene golpes, la vida tiene altibajos, la vida tiene momentos que vas a estar bien, tiene momentos que vas a estar mal, momentos de salud, momentos de enfermedad. Seas una persona, pero mira, agarrada de Dios con todas tus fuerzas, van a pasar esos momentos. El punto aquí es que vamos a aprender qué hacer cuando lleguen esas circunstancias. Entonces, esta carta también es para los que un día les toque pasar por ahí. O sea que, en pocas palabras, es para todos, ¿no? ¿No cree que es para todos? Yo la tomo para mí. A algunos que me han preguntado, oye pastor, ¿y dónde leo? ¿Y qué leo? En este último mes yo les he dicho, lee Primera de Pedro, lee Primera de Pedro. ¿Por qué? Porque yo la he estado leyendo y cada que la leo, digo, Señor, cuán grande eres, cuán grande eres tú. Y cuando entremos a estos términos teológicos de la justificación, de la redención, de la elección, vas a terminar, pero mira, en fuego. Así que vamos al versículo 1, ya, ahora sí, corran el tiempo, empezamos, por favor. Todo lo demás no cuenta. Versículo 1 empieza saludándonos Pedro, ¿verdad? Y dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia.
Y si aquí quiero que encierres una palabra, quiero que encierres la palabra expatriados. Cuando buscamos el significado, encontré estos: a los extranjeros. ¿A quién le está escribiendo Pedro? A los extranjeros, a los expatriados, a los peregrinos. Y cuando leo la versión en inglés me encanta, porque la versión en inglés, si alguien la tiene, dice alien. Alien. Digo, ellos lo entienden como un extranjero, ¿verdad? Es un alienígena. ¿Quién es un alienígena? A ver, ¿cuántos alienígenas hay aquí? Algunos sí tienen la cara de alienígenas, ¿verdad? Que rápido decimos, tú sí. Pero, ¿y por qué? ¿Por qué luego pensó que feos? No, o sea, sí, no. Pero ¿a qué se refiere? Pedro desde un principio nos está recordando: mira, estamos en este mundo, pero estamos de pasadita. Tú tienes que recordar esto en los momentos que estés en una prueba, en el momento que estés pasando una enfermedad. Siempre tienes que recordar esto: esto es de pasadita, esto no es permanente. Sea lo que sea que me digan, sea lo que sea que estoy pasando, dura un momento. Yo no voy a echar mis raíces aquí, no voy a poner mi confianza en un sistema, en algo en lo que voy a estar momentáneamente. Piensa en aquel que va de pasada en una ciudad. Cuando tú vas a algún lugar que va a ser escala para llegar a otro lugar, en ese momento donde haces escala, por lo menos yo no saco todas las cosas de mi maleta. Es más, dejo hasta arriba lo único que voy a necesitar para que cuando abra mi maleta no tenga que desacomodar todo, y nada más saco lo que voy a utilizar para el día, el tiempo que voy a estar en ese lugar, porque mi destino no es ahí, mi destino es más adelante. Y cuando llego a mi destino, en mi caso soy de los que saca todo y empieza a colgar y empieza a meter en los cajones. No quiero nada en mi maleta. Ahí voy a hacer mi residencia, no en donde estoy pasando. Y el Señor nos recuerda esto: solo estamos de pasadita. Pero a muchos se les ha olvidado y empiezan a poner sus ojos en lo fugaz y no en lo eterno. ¿Qué es poner los ojos en lo terrenal, en lo fugaz? Vamos a pensar en un auto último modelo, asientos de piel, vista 360, se maneja solo, detecta mi estado de humor y me pone la música que quiero cuando me subo. ¿Cuánto tiempo te va a durar eso? ¿Cuánto tiempo te va a durar? Pero trabajamos duro para eso y nos olvidamos de lo que es eterno. Nos olvidamos de las relaciones. Nos olvidamos de la familia. Y peor, que algunos se olvidan de su propia salud. Se olvidan de uno mismo. ¿Por qué? Obsesionados con lo que es terrenal. Entonces, al ser un extranjero, al ser un peregrino, significa que mis leyes, mis valores, mis creencias, mis costumbres son diferentes. ¿Qué quedamos que significaba diferente? Son santas, en contraste con el lugar donde me encuentre. Somos santos, somos diferentes. No se te olvide con eso. Entonces, hazme un favor, voltea con el que está cerca de ti y dile: tú eres un alien. ¿Ya? Le dijiste. Somos extranjeros, somos extranjeros. Vamos al versículo 2, pero mire, lo voy a leer con la promesa de que me voy a regresar después a estudiarlo, pero quiero avanzar un poquito en los versículos y el próximo domingo regresamos a los primeros versículos. Dice el versículo 2: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva,
por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo. Quiero que vea esta separación de frases. Por un poco de tiempo. Pregunto, ¿por cuánto tiempo? Por un poco de tiempo. Si es necesario. A ver, digan conmigo, si es necesario. Aquí en este, si es necesario, a mí me abrió una ventana, así me abrió una puerta de, ¿la puedo librar? Sí. Sí puedes. Sí puedes. Vamos a ver cómo. ¿Para qué? Bueno, ¿dónde voy? Por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. No dice que no las vas a pasar. Dice que mientras las pases te alegres en el Señor. Y este es uno de los grandes que nos provoca la Escritura, o por lo menos a mí. Cuando yo me recuerdo estar en algún momento difícil y decirle a una persona, me encuentro así de esta manera, ¿qué hago? Y me dice, vamos a orar. ¡Oh! No necesito oración, necesito respuestas. No necesito oración, necesito pagar lo que debo. No necesito oración, necesito que me pase esto. ¿En serio? ¿En serio? Porque queremos muchas soluciones y nos olvidamos de lo que verdaderamente es necesario. Ahora, ¿para qué dice que estas diversas pruebas tienen que venir a nuestra vida? Ahí te va. Las diversas pruebas, y ponle el nombre que quieras a la prueba, deben venir para mostrar si tu fe es genuina. ¿Cómo? Sí. Van a venir diversas pruebas a tu vida, de todos los tipos, de todas las formas, y en cada una de ellas se va a demostrar si tu fe es genuina. Y si me habla de que hay una fe genuina, entonces yo entiendo que hay una fe falsa. Y ahí es donde yo me pongo nervioso. Porque les decía hace un rato, ¿cuántos creen que Jesucristo viene? A ver, dígamelo como con más fe. ¿Cuántos creen que Jesucristo viene? Amén, amén. Y entonces dice la palabra, cuando venga, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, ¿qué es lo que viene buscando? Fe, fe. ¿Cuál es la manera de ser salvos? La única manera de ser salvos. Fe. ¿En quién? En Cristo. Entonces, si hay mucho en juego, o demasiado, o todo en juego, porque es tu vida eterna, y todo eso se define con que sepas si tu fe es genuina, entonces yo digo, tenemos que descubrir cuando una fe es falsa. ¿Y cómo sé que la fe puede ser falsa o puede ser genuina? Pues yo voy a tratar de ayudarte este día y que tú te des cuenta. Y al final tú digas, creo que, como les he dicho, creía que creía. O creía que tenía fe, pero en realidad no tenía fe. Y lo que te aconsejo es que al final de esta predicación tomes una decisión genuina, pero debes saber esto. Tu fe debe de ser probada. Y ahí en medio de la prueba es donde vas a demostrar si eres hijo, hija de Dios, si eres verdadero o fue una llamarada de petate. Para los que nos ven de otros países, de lengua me como un taco.
Bueno, más fácil. ¿Cómo les diríamos? Es que uno habla tan mexicano que luego ya no sabe cómo explicarlo, ¿verdad? Mucho ruido y pocas nueces. Bueno, mejor les explico una por una y así lo vamos a entender. La primera fe que yo considero que debemos de poner atención es la fe heredada o la fe hereditaria. ¿Cuál es esta fe hereditaria? Es cuando mamá o papá se convirtieron a Jesucristo. Le recibieron como su Señor y su Salvador y ellos vinieron y tú naciste, como mal se dice, tú naciste en una cuna evangélica. Tú naciste yendo a la iglesia, no te preguntaron si querías o no querías ir. Tú simplemente naciste y tus papás te empezaron a llevar y no conoces otra cosa los domingos más que te llevaron a cuneros, te llevaron a parvulitos, te llevaron y tu vida ha girado que los domingos voy a la iglesia. ¿Y por qué vas a la iglesia? Porque mis papás me enseñaron que los domingos son del Señor. Y esa fe se vuelve en una fe hereditaria. Y esa fe heredada, déjame decirte que no es tuya, no es tu fe. Entonces, vienes a la iglesia y lamentablemente, damas y caballeros, aquí hay personas que están en este nivel de fe. Vienen porque nacieron en un hogar evangélico, en un hogar cristiano, y pues es lo que les enseñaron. Pero cuando vienen pruebas, cuando viene alguien en la escuela y te empieza a invitar y te empieza a decir, viene una muchacha muy guapa, vienen tentaciones, o te casas simplemente y es fácil que te lleven a hacer cosas que la Biblia enseña que debemos de ser diferentes. Y entonces dices, ¿qué no era cristiano? Hasta ministraba y hacía y decía, y ahora míralo, está arrodillándose frente a Astarot. Y sus hijos también, míralo, están haciendo, le están poniendo esta marca de Astarot. ¿Por qué? Porque no fue una fe genuina, fue heredada. Entonces, bueno, le quiero decir a todos los jovencitos, incluyendo mis hijos que están aquí, si vienen porque papá y mamá les enseñaron, pero ustedes no han dado un paso genuino para decirle, Señor, yo creo y te recibo y te confieso como mi Dios y como mi Salvador, bueno, ok. Y eso no te hace salvo como se ha creído, ¿verdad? Repite esta oración y si tú repetiste la oración eres salvo. No, yo ya dije la oración, yo ya soy salvo. Por sus frutos los conoceréis. Entonces es una herejía, esos que hacen la oración, para tu carro, no es una herejía, les estamos ayudando, les estamos enseñando. ¿Con cuántas personas he estado que no saben ni orar? Oye, a ver, yo te explico. Si estas palabras se identifican con lo que quieres hacer, repite conmigo. Mira, le vamos a decir que te arrepientes, sí. Le vamos a decir que lo reconoces, sí. Le vamos a decir, sí, entonces repite conmigo. Y está declarando. Pero ¿cómo saber si es salvo o no es salvo? Cuando venga la prueba. Cuando venga la prueba. Vamos a ver si fue cierto o no fue cierto. Pero a nosotros no nos es el dado juzgar que si hizo la oración o que si no hizo la oración, que si se bautizó o solo se mojó por cumplir un requisito, porque sin el bautismo no podía hacer esto, no podía hacer lo otro. ¿A quién le corresponde juzgar eso? A Dios. Pero tú no puedes engañarte a ti mismo, a ti misma. Piénsalo. ¿Habré recibido una fe heredada y estaré caminando así por mis papás? Otra fe que veo que es muy peligrosa, y lamentablemente muchos en las iglesias la tienen, es una fe superficial. Una fe superficial. ¿Cómo es esta fe superficial? El Señor Jesús nos la explicó de una manera tan bonita, tan entendible en Mateo capítulo 13. En Mateo 13, Él nos enseña sobre una parábola. El sembrador salió a sembrar.
Y es una de las parábolas tan importantes que a esta sí le explica. Hay otras parábolas que no las explica, que las deja a ver ahí, que si no le entienden mejor, incluso para algunos. Pero esta quería que le entendieran perfectamente y les explica, esto significa esto para que no tengas ninguna duda en base a la semilla que se siembra. Y una de estas semillas en el versículo 5 dice, esta semilla se lanzó y cayó en pedregales, donde había piedras, donde no había mucha tierra, y brotó pronto. No hombre, así esa persona se vio de repente el más cristiano, diferente, santo de todos, de repente, porque no tenía profundidad de tierra. Pero, y aquí están los peros, pero salido el sol, venida la prueba, venido el momento donde vamos a ver si fue genuino, ¿qué le pasó? Se quemó, mano. Literal, se quemó. Con todo se quemó. ¿Cuál fue el problema? Que no echó raíces. Que no echó raíces. La explicación, versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Y fíjense qué peligroso es esto. Oye la palabra y al momento la recibe, ¿cómo? O sea, si leyéramos solo esa parte, ¿qué pensaríamos nosotros? Hasta gritaríamos, aleluya, gloria a Dios, mira, está atento, oye la palabra y se goza, y a lo mejor me encuentra ahí en el pasillo y me dice, esta palabra era para mí, me tocó, y hasta me cantan, hoy voy a cambiar. Porque como apenas está echando raíces, se la sabe. Los que se rieron, arrepiéntanse. Te van a decir, ¿y cómo se la sabe usted? Fue en tiempos lejos de Dios. Dice el verso 21, pero, aquí está el pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues cuando viene, ¿qué cosa? La aflicción, ¿o qué? O la persecución por causa de la palabra. O sea, cuando vienen y te, oye, tú eres cristiano, ¿no? Tú eres de esos aleluyas, tú vas al templo, ¿verdad? Yo te he visto que cuando paso te veo. Oye, tú, yo, es que ahí está la chava que me gusta. No, es que mi esposo me lleva, no, mis papás. Ahí va a ser probada. Y fíjense lo que pasa, tropieza. Y la verdad, a mí me preocupa mucho que aquí en la iglesia haya personas con este tipo de fe, porque es engañosa, parece genuina, se ve bien, se ve real. Y en un lapso de 6 meses, en un lapso de unos meses que los veíamos aquí, que están pecando, están viviendo como que no fueran creyentes, como que no temen a Dios, como que no aman a Dios. ¿Por qué? Bueno, porque las preocupaciones de esta vida. ¿Cuáles podrían ser las preocupaciones de esta vida? Ahora resulta que nadie tiene preocupaciones. ¿Cuál es una preocupación de esta vida? El desempleo, la economía, el dinero, el negocio, todo es con dinero, ¿no? O sea, ¿esa es una preocupación de la vida? Sí, estoy preocupado por las cosas. La salud, ¿qué otra es una preocupación de la vida? Es que si no me acuesto con ella, ya me dijo que va a buscar con quién acostarse. ¿Es una preocupación? Sí, para los chavos, sí es una preocupación. Me la van a ganar. ¿Cuáles más son preocupaciones de la vida? Mi futuro.
Es que, no, ¿cómo? En la iglesia va puro ignorante, en la iglesia va puro pobre, en la iglesia va puro... mano, te hace falta aprender más de lo que dice la palabra. Entonces vienen estas preocupaciones que ahogan y se van y ya no los vemos más. Y entonces perdieron la salvación o qué. Bueno, no, es que nunca echaron raíces. Entonces ahora les pido aquí, y no quiero hablar a nivel institucional. Quiero pedirte, si tú eres miembro de la iglesia, echa raíces. Ya no andes de iglesia en iglesia, de lugar en lugar. Es que acá el pastor está feo, está pelón, acá allá ponen más fuerte el aire, acá la música es más moderna. Mira, deja de andar brincando, establécete. Y por eso les digo, no quiero hablar institucionalmente, aunque sí tiene que ver, ya echa raíces. Pero te quiero decir, echa raíces en el Señor. Ya, que venga lo que venga, nunca estés pensando, no te vengas, me voy a ir de la iglesia, ya, odio a Dios. Me falló, que ahorita vamos a llegar ahí. Echa raíces. Cuando platico con algunos de ustedes y me dicen, no, allá en la iglesia con ustedes, siempre los corrijo. Y les digo, no, ya no digas en la iglesia con ustedes, en nuestra iglesia. Allá con ustedes, no es allá con ustedes, es allá con nosotros. En otras palabras, ponte la camiseta. ¿Por qué? Porque cuando tú en el sentido, ¿verdad? Cuando te pones la camiseta, tú cuidas de la iglesia de Dios. Cuando alguien ves que no viene, te preocupas porque es tu iglesia. Cuando ves que algo se rompió, te preocupas. Cuando ves a alguien rayando, te preocupas. Cuando ves que hay una necesidad, te preocupas. Cuando lo haces propio. Cuando no, es de ellos. Echa raíces en el Señor. Voltea con el de al lado y dile, ¿cómo están tus raíces? Pregúntale, ¿cómo están tus raíces? Hay algunos, oye, ¿tus raíces están como tu lengua? ¿Se imaginan? Hijo, ¿cómo están? ¿Cómo están tus raíces? Ay. ¿Dónde vamos? Una más, vamos a ver una más. Otro tipo de fe que yo considero peligrosa, como las otras dos. Las otras dos, ¿cómo ven? ¿Son peligrosas o no son peligrosas? Porque crees que tienes fe, o sea, tú crees que estás, pero la verdad es que no estás. Otra que considero es la fe condicional. La fe condicional. ¿Cómo es una fe condicional? Son aquellos que dicen que aman a Dios y quizás lo aman, pero mientras las cosas salgan como quieren. Mientras las cosas vayan como esperan. No, o sea, si le pedí a Dios que hiciera algo y sucedió, hombre, mi fe, es más, tráiganme enfermos, voy a orar porque cuando lloro, fila para acá. Hermano, de verdad que estuvimos en la velada de oración. Cuando oramos, hermano, Dios me guarde de yo venir, a ver, quítate, yo voy a orar por los enfermos. No, hermano, no es que del pastor, no es que del superungido, la superungida, el allá, no. Es porque doblamos rodillas y le decimos, Señor, mira, mi hermana, Dios está ya sufriendo, échale la mano, Señor. Ten misericordia. Ahí estamos pidiéndole, ¿verdad? Dios escucha, claro que escucha la oración. Y Dios ya tiene un plan. Entonces Él dice, ok, ahí está, te voy a conceder. ¿Y nos concede? ¿Y cómo estamos? ¡Aleluya! ¿Y si no? ¿Y si no? Cuando no sucede lo que es, bueno, cuando es una fe genuina, Señor, eres soberano, tú decides. Y esta es mi fe. Mi fe es que Dios sabe lo que es mejor para mí. Y mira, hermano, si hablamos de enfermedades, díganme quién no se ha enfermado.
O sea, las enfermedades son parte de la vida. Y hay quien se va a enfermar más y quien se va a enfermar menos. Todos llevamos el mismo camino a la muerte. Todos vamos a morir en algún tiempo. Y es una tragedia cuando alguien muere en un accidente o cuando alguien muere de alguna enfermedad. Pero todos vamos a morir de alguna manera. Entonces mi fe no está en que si me pasó o no me pasó o me tocó. A mí me tocó lidiar con esto en mi vida y a otro no le tocó. Alguna enfermedad y a otro no le tocó. Señor, mi fe no es condicional a que si me haces, porque si mi fe es condicional, mientras las cosas vayan bien, amo a Dios, predico de Dios, estoy animado, vengo al templo, canto, alabo. Pero el día que las cosas no salieron, ese día levanto mi puño contra Dios. No acepto un no por respuesta. Yo decreto. Porque así. Yo declaro ahora mismo. Y si no, cabeza de champiñón. Dios es soberano. Y mi fe no puede ser condicional. Te pregunto. ¿Te ha pasado que Dios no te da lo que pides? ¿Y cómo reaccionas? Yo me conozco unos que dicen, ¿será que Dios existe? ¿Por qué? Pues es que no me ha contestado, no me dice, no. Tu fe está siendo probada. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Denle un aplauso al Señor, hermano. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Dios usa las pruebas para revelarte, para revelar tu tipo de fe. Ahora, ve el versículo 7, lo impresionante que dice. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Ahora nos pone la ilustración del oro. ¿Y cuál es el oro? Mire, ¿a quién no le gusta un anillo de 24 quilates, verdad? Oye, tu anillo 24 quilates, 18, 14 quilates, ya cuando es chafa, no es chapa, ¿verdad? Chafa de oro. O cuando, mira, pero si es de oro, ¿verdad? Hombre, 24 quilates. ¿Por qué 24 quilates? Los quilates tienen que ver con el tiempo y la manera de purificación del oro. Entre más quilates tiene, es porque pasó más tiempo en el horno. Y le estuvieron quitando cualquier tipo de aleación que tuviera con cualquier tipo de metal. 14 quilates pasó un tiempo, 18 quilates pasó un tiempo, pero los de 24 quilates es porque está completamente puro. No hay otra cosa que no sea oro en esa joya, en eso que tengas. ¿Y cómo fue? Porque lo estuvieron metiendo al fuego, caliente, caliente, caliente. Y entre más fuego, más pureza. Y ahora nos pone esto. Entonces, cuando yo entro en alguna prueba, he oído, porque me han dicho, Dios manda sus batallas más fuertes a sus guerreros más fuertes. ¿Cómo era? ¿Quién? A sus mejores guerreros. Yo pienso que Dios manda las pruebas a los que necesitan ser más puros. Entonces, cuando viene una prueba, Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué quieres que yo aprenda de esto? Purifícate. Purifica esta área de tu vida, esta parte de ti, tu confianza. Y empiezas tú, Señor, ¿qué de mi vida? ¿Qué de mi vida? Mira, es que tú nada más me emocionas cuando hay me sigues cuando hay un evento, cuando hay esto y te emocionas, pero se termina y entonces, las preocupaciones de la vida. Y por eso te mando esta prueba. Pero ¿por qué esto? Mira, has puesto tu confianza en un hombre, has puesto tu confianza en tu negocio, en tu trabajo, en tu dinero. Ahora te voy a enseñar a poner tu confianza en mí. Viene la prueba.
Y si la pasas, es que tu fe fue genuina. Ahora, no significa que ya no vamos a tener impurezas, ¿verdad? Que vamos a seguir teniendo impurezas, ¿verdad? Que la vamos a regar. Pero ¿qué significa? Que vamos avanzando, que vamos avanzando. Y fíjate, porque algunos de ustedes me van a decir, ay, es que en otro tiempo yo hubiera contestado, y en otro tiempo yo le hubiera dicho y me hubiera volteado y hubiera hecho. ¿A poco no? Y de repente dicen, pero ahora no lo hice y no contesté, y hice esto, hice el otro. Y regresan emocionados porque me lo han contado. ¿Sabes por qué? Porque pasaste la prueba, fuiste purificado y saliste refulgente. En el cielo está, ¡ah, ese es mi hijo! ¡Duro! ¡Aguanta! No solo limpiamos, sino que nos acercamos a Dios. Eso es lo que sucede con las pruebas. Limpiamos y nos acercamos a Dios. No solo nos despojamos de nuestros pecados, sino que nos llenamos de vida también. Nos llenamos de vida. No solo nos libramos de las impurezas con las que andamos caminando, sino que cada día nos purificamos, nos santificamos. Somos diferentes para el Señor. Ahora, el fuego no es destructor. Porque hemos oído, Señor, manda tu fuego, ¿no? Manda tu fuego. Y yo sé que algunos cuando manda tu fuego era así de, no, espérate, Señor, tantito, aguántame, déjame ver. ¿Cómo que vas a mandar el fuego? Pero cuando entiendes, el fuego purificador del Señor no me va a destruir. No me va a destruir. El fuego purificador es para embellecerme y fortalecerme, hacerme más fuerte. ¿Qué fuego te está tocando? ¿O en cuántos quilates vas? ¿Cuántos quilates vas? ¿Habrá aquí uno ya de 24 quilates? Yo creo que yo ando por ahí del 10 o el 8, más o menos, ya mero. Todavía chafa, pero ahí voy, cada día. Mire lo que sigue diciendo. Para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando venga Él, ¿hallará fe? Sí. ¿Y cómo va a estar? En alabanza. O sea, ¿qué significa? Que cuando nos vea, va a decir, bien hecho. Bien hecho. Aguantaste. Pueden decir, se me vino todo el trabajo, todos los compañeros del trabajo se me vinieron encima. Bien hecho. Señor, tuve que dejar esto y renunciar a esta cantidad de dinero, tuve que renunciar a esto porque primero estás tú, Señor. Mi integridad contigo es primero antes que enlazarme con el diablo. Bien hecho. Bien hecho. Y habrá quien diga, pero perdiste, mira, qué tonto eres. No, no soy un tonto. Porque eso es temporal. Y lo que yo busco con Dios es eterno. Vamos a terminar con Isaías. Acompáñenme, por favor. Isaías 48, versículo 10. Otra vez me dijeron, es que pastor, dices vamos a terminar, y ahorita me di cuenta que me faltan citas. Todavía no vamos a terminar. Vamos a Isaías 48, 10. He aquí, te he purificado y no como a plata. Te he escogido. ¿Cómo te he escogido? En horno de aflicción. ¿Para qué? Miren, Lucas 22, 31. Lucas 22, 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo. Yo les decía al principio cómo era Pedro, el bravucón, el irreverente, el que no tenía frenos. Y un día se acercó Jesús con Pedro y le dijo, Pedro, vas a ser metido en la prueba. Vas a ser metido en la prueba. Pero ve el versículo 32. Pero yo he rogado por ti para que no seas metido. ¿Sí dice así?
para que no sufras. ¿Qué le dijo a Pedro? Para que tu fe no falte. Y vean la fe del Señor Jesucristo. Y tú, una vez vuelto, o sea, ya le está diciendo, vas a pasar la prueba. Vas a pasarla, ¿no? Vas a pasar la prueba. Y cuando regreses, tú vas a confirmar a tus hermanos. Me encanta esa parte, porque una vez que vengas arrepentido, una vez que vengas fortalecido, una vez que vengas redimido, una vez que se te quitó lo picudo y las imperfecciones, entonces vas a regresar. ¿Por qué? La prueba te transforma. La prueba transformó a Pedro. ¿Y qué pasó? Miren, de ese tosco, desagradable, imprudente, el primer día del Pentecostés es el que estaba frente a las personas y 3,000 se convirtieron a Cristo. ¿Qué pasó? Sí, es el mismo que negó a Jesús. Es el mismo que cuando se acercó una niña, y dijo, ay, mira, tú eres Pedro, tú estabas con los cristianos, ¿verdad? Tú eres cristiano, ¿verdad? ¿Y qué dijo Pedro? No, en el pastel, porque dice que habló como ellos. Yo no. Y se alejó y se fue. Entonces imagínate la culpa, porque él le prometió, Señor, si vienen por ti, yo voy a la cárcel contigo. ¿Se recuerdan que le prometió? No, Señor, yo voy a ser fiel a ti, yo no voy a faltar, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquí, voy a hacer allá. Y falló. Entonces imagínate el fallo que tuvo, haber negado a Jesús, y que él piensa que por su culpa ahora Jesús está muerto. ¿Cómo es el cargo de conciencia que trae Pedro? O sea, por mi culpa lo mataron. Es lo que él está pensando. Porque él huyó, él no se quedó a defenderlo. Es que si yo me hubiera quedado, si yo hubiera estado, si yo hubiera hecho, si yo hubiera, pues no hubo, yo hubiera, fallaste, punto. O sea, trae una carga así del mundo. Pero entonces viene Jesús y se le presenta. Dice la Biblia que lo vio a lo lejos, que estaba cocinando un pescadito, y cuando vio que era Jesús, hasta le ganó al bote. Imagínense, le ganó al bote nadando. Llegó hasta la orilla, se presenta con el Señor. Y en ese tiempo resucitado, Jesucristo transfigurado le dice a Pedro, Pedro, ahora tú vas a predicar, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por eso fue que se pudo presentar. Por eso fue que pudo estar frente a todas estas personas. Porque falló, pasó por la prueba, pero su fe fue genuina como el oro. ¿Y tú? ¿Qué tan genuino eres? ¿En qué prueba te encuentras? Ahora entiende mi preocupación. Señor, tú vienes pronto. Quiero tener una fe genuina y no solo llamarada de petate. Póngase de pie, por favor. Dice el versículo 9 de Pedro, las bendiciones de una fe genuina. Y les dijo en el versículo 9, cuando pasas la prueba, obtienes el fin, el propósito de tu fe. ¿Cuál es el propósito de la fe? Que decrete y pasen las cosas, que repita, y entre más repito, más invoco la buena suerte y más invoco. Eso es la fe. Esta es la fe y este es el propósito de la fe, la salvación de tu alma. ¿Ya entendió? Este es el propósito de la fe, la salvación de tu alma.
Señor, en el nombre de Jesús,